Vamos a arrancar nuestra exploración de hoy con una imagen mental bastante fuerte. Imagínate diseñar un sistema de salud entero, o sea, para casi 50 millones de personas, y que la supervivencia financiera de absolutamente toda esa estructura dependa de una imposibilidad matemática. Es que suena a guión de película, claro. Totalmente. Suena a película de desastres, pues. Pero es exactamente lo que pasó en Colombia hace más de 30 años. Y para entenderlo, hoy nos vamos a basar en un documento clave. La Antología del Sistema de Salud Colombiano, escrita por Jorge Augusto Miranda Cadavid. Y es un texto y un punto de partida fundamental, porque la narrativa popular y mediática que uno siempre escucha, casi siempre busca un evento catastrófico reciente. Claro, el villano del momento. Exacto, un terremoto repentino que supuestamente destruyó el sistema de la noche a la mañana. La mente humana prefiere buscar un único culpable inmediato. Ajá. Pero antes de meternos de lleno en esta disección, hay que hacer una pausa obligatoria. Porque este es un tema hipersensible. Inevitablemente cruza por políticas del gobierno actual, de administraciones pasadas, debates legislativos que están al rojo vivo. Sí, es un terreno minado, digamos. Totalmente. Por eso la misión de nuestra exploración hoy no es tomar partido. Yo desde mi rol estoy segura de que no estamos aquí para defender a un bando político ni para atacar a otro. El objetivo es reportar y analizar de manera 100% imparcial los argumentos de fondo de este texto. Y las matemáticas, que son implacables. Así es, dejando todo el ruido de las redes sociales en la puerta. Es una aclaración vital para poder hacer este análisis con rigor. Porque cuando uno se aleja de las pasiones políticas del momento y realmente revisa la verdadera historia clínica de este sistema, pues la perspectiva cambia radicalmente. Cambia por completo. No se trata de buscar al malo de la película esta semana, sino de examinar fallas de diseño profundas, fallas que estaban ahí desde el día cero. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el autor plantea una metáfora central que me parece brillante por su claridad. Él dice que el colapso de la salud en Colombia no es un terremoto. Ajá. Es una inmensa casa que lleva más de 3 décadas agrietándose. Exacto. O sea, una estructura gigantesca donde los muros de carga empezaron a ceder desde el mismísimo momento en que se secó el cemento. Y claro, sin que nadie quisiera hacer las reparaciones estructurales porque pues era demasiado costoso políticamente. Y si esa casa se está cayendo a pedazos hoy en día, el único paso lógico es bajar al sótano, sacar las linternas y revisar los planos originales. Los planos del 93. Precisamente. Estamos hablando de la arquitectura de la Ley 100 de 1993. Un andamiaje legal que, en el papel, tenía un espíritu altruista y buscaba la cobertura universal. Pero yo quiero hacer de abogada del diablo aquí un momento. En el 93, esa Ley 100 fue celebrada como un éxito rotundo a nivel internacional. Fue diseñada por economistas de altísimo nivel. Sí, mentes brillantes, claro. Entonces, ¿cómo es posible que este grupo de expertos basara todo un sistema nacional en un supuesto que hoy vemos como una fantasía matemática? Lo fascinante aquí, y lo que señala el texto, es que el diseño importó modelos teóricos que eran muy exitosos en otros contextos, en otros países. Pero partió de un optimismo desbordado, casi ingenuo sobre el mercado laboral colombiano. O sea, asumieron que todos iban a tener trabajo formal. Esa era la premisa absoluta. Creían que el país iba a tener una transición rapidísima hacia la formalidad. Es decir, asumieron que en muy poco tiempo, la inmensa mayoría de la población trabajadora iba a tener un contrato laboral fijo. Claro, con todas las de la ley. Exacto. Pagar impuestos y por ende aportar una cotización mensual robusta al sistema de salud. Entiendo perfectamente la lógica de los planos ahí. O sea, tienes un gran grupo de personas en el llamado régimen contributivo, que son los que pagan, y esa inmensa mayoría genera un excedente de plata. Correcto. Y ese excedente, en teoría, es suficiente para financiar de manera solidaria a una minoría en el régimen subsidiado, que son los ciudadanos en situación de pobreza que no pueden pagar, el famoso principio de solidaridad cruzada. Suena impecable, ¿verdad? Suena hermoso en un tablero de ajedrez económico en un país europeo. Totalmente. Funciona de maravilla si la demografía y la economía te respaldan, pero la realidad estructural de América Latina se movió exactamente en el sentido contrario. Hacia la informalidad. Hacia la informalidad pura y dura.
En lugar de formalizarse, el mercado laboral colombiano se mantuvo profundamente informal. Hoy en día, esa balanza de la que hablabas está completamente invertida, destrozando por completo la matemática original. ¿Cuáles son las cifras hoy según la antología? Las cifras actuales muestran que hay alrededor de 27 millones de personas en el régimen subsidiado, frente a solo unos 23 millones en el contributivo. ¡Wow! O sea, ya de entrada, oye, hay más personas recibiendo atención gratuita que personas financiando al sistema. Así es. Y yo me imagino que la calidad de ese financiamiento de los 23 millones también tiene sus propios problemas, ¿no? Porque no todos ganan millones. Peor aún, es que de esos 23 millones que sí pagan y sostienen la estructura, cerca de 6 millones lo hacen cotizando únicamente sobre la base de un solo salario mínimo. Ah, claro. Entonces el volumen de plata que entra por cada individuo es sumamente bajo en proporción al costo real y altísimo de la medicina moderna. Es que es la receta para el desastre. Para que quienes nos escuchan lo puedan visualizar, es como organizar una cena comunitaria masiva, asumiendo que 10 vecinos van a traer banquetes abundantes para alimentar a 2 vecinos que se quedaron sin empleo. Una idea muy noble. Exacto, el plan es solidario, pero llega la noche de la cena, abres la puerta y aparecen solo 2 personas trayendo un par de porciones muy pequeñas y afuera hay 10 invitados hambrientos esperando ser alimentados. Matemáticamente la comida se acaba antes de servir el primer plato. Literalmente. Y cuando llevas esa analogía de la cena a las finanzas de un país entero, te encuentras con lo que los analistas y el autor describen como un gigantesco agujero negro fiscal. ¿De cuánta plata estamos hablando ahí? Estamos hablando de un déficit estructural que ronda los 13 billones de pesos anuales. 13 billones. ¡Qué locura! Y es fundamental entender que esto no es una crisis pasajera porque hubo una pandemia o porque un año la economía no creció, no. El sistema, por diseño, está obligado a gastar muchísimo más de lo que tiene capacidad de ingresar. Y a ver, si la base financiera ya estaba rota desde el principio, me imagino que la presión tuvo que haber recaído de inmediato sobre las entidades encargadas de administrar esa poquita plata que sí lograba entrar. Exactamente. Hablo de las famosas EPS, las entidades promotoras de salud. Porque originalmente, según entendí del diseño técnico, su trabajo no era solo mover plata de una cuenta a otra. No, para nada. Tenían que gestionar el riesgo en salud. Organizar las redes de clínicas y sobre todo enfocarse en la prevención. Claro, y esa es la teoría clásica del aseguramiento en cualquier lugar del mundo. Un buen asegurador no se dedica simplemente a sentarse a esperar para pagar la factura de reconstrucción cuando tu casa ya se incendió. Obvio, no. Su negocio real es obligarte a poner detectores de humo, a revisar las instalaciones eléctricas periódicamente y básicamente evitar que el fuego inicie. Y en salud, eso significa mantener a la población sana a través de chequeos preventivos constantes, ¿verdad? Así es. Prevenir para evitar los altísimos costos de las enfermedades graves y crónicas en el futuro. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante la exploración de hoy. Si el negocio mismo de la EPS, o sea, su única forma de ser rentable, es que la gente no se enferme para no tener que gastar fortunas en cirugías o tratamientos de alta complejidad, ¿por qué demonios abandonaron la prevención masiva? Es una excelente pregunta. Porque se transformaron en lo que la mayoría de los usuarios percibe hoy como, no sé, simples muros de contención administrativos. Una pesadilla de trámites. Y la respuesta está en los tiempos. Porque intervenir verdaderamente en la salud de una población requiere unas inversiones colosales en infraestructura de atención primaria, despliegue de médicos en los territorios y sobre todo tiempo. Claro, no ves el resultado al mes siguiente. Exacto. Los resultados de la medicina preventiva tardan años, a veces décadas, en reflejarse en los balances financieros. Pero las EPS tenían que sobrevivir a ese déficit matemático del que hablamos cada fin de mes. Tenían que cerrar la caja. Así que encontraron una ruta de supervivencia mucho más eficiente a corto plazo, digamos. Gestionar el déficit a través de la burocracia. Espera, frena ahí un segundo. Gestionar el déficit a través de la burocracia. O sea, estamos hablando de negar servicios médicos a propósito para ahorrar plata. Es un mecanismo mucho más sutil y sofisticado que simplemente decir que no te atiendo. Estamos hablando de la burocratización del riesgo y de figuras contables muy específicas, como lo que llaman glosar cuentas. Glosar cuentas.
Sí, se enfocaron en autorizar procedimientos con lupa, exigir múltiples papeleos, auditorías exhaustivas a cada jeringa utilizada. El proceso de glosar es de verdad fascinante desde la frialdad financiera. A ver, explícame cómo funciona eso en la práctica. Imagínate esto. Una clínica atiende a un paciente y le envía la factura a la EPS por 50 millones de pesos. La EPS revisa esa factura, encuentra que falta una firma del especialista de turno o quizás hay un error de digitación menor en el código de un procedimiento y ¡boom!, devuelve la factura entera sin pagarla. Ah, ya entiendo la jugada. O sea, mientras la clínica corrige la firma, busca al médico que a lo mejor ya ni trabaja ahí, vuelve a radicar el documento y pasa por otro ciclo completo de revisión, pues pueden pasar 3, 6 o hasta 9 meses. Precisamente. Y durante todo ese tiempo, la EPS mantiene esos 50 millones de pesos en sus propias cuentas bancarias. Generando rendimientos financieros, o en muchos casos simplemente utilizando esa plata para tapar otro hueco urgente de su propio flujo de caja de ese mes. ¡Wow! Al glosar cuentas y crear estas barreras administrativas, la entidad sobrevive un mes más. Se transformaron en auditores financieros expertos en dilatar pagos, en lugar de ser los articuladores de la salud pública. Claro. Y el costo de ese desvío de propósito es incalculable, porque entonces la gestión integral del riesgo preventivo, de la que hablábamos antes, quedó completamente en el olvido. Completamente. Lo cual nos lleva a una reacción en cadena inevitable si uno lo piensa. Si los que administran la plata estaban ocupados jugando al ajedrez financiero con las facturas para no quebrar, alguien tenía que recibir el impacto real de los pacientes enfermos, ¿no? Y esa fue la primera línea de defensa del sistema. Los hospitales públicos, las clínicas regionales, los hospitales municipales. Si el modelo preventivo no existía, estos lugares debieron haberse convertido en un embudo caótico absoluto. Un embudo que, para colmo de males, sufría de un virus interno demoledor. Y Miranda Cadavid lo expone claramente en el texto, la captura política. Uf, la política local. Sí, la red hospitalaria pública en múltiples territorios del país dejó de operar bajo criterios de eficiencia médica para convertirse en un botín político local. Un fortín de clientelismo, básicamente. Un verdadero fortín para las administraciones de turno. A ver, que la política intente meter la mano en los recursos públicos, pues no es noticia nueva en ninguna parte del mundo. Pero en este contexto específico, ¿hasta qué punto un hospital termina convertido en un botín? O sea, ¿de qué nivel de captura estamos hablando? Estamos hablando de una perversión total del propósito de la institución. Alcaldes y gobernadores en muchas regiones empezaron a priorizar el pago de favores de campaña, utilizando la estructura misma del hospital. ¿Dando puestos? No solo eso, esto no significa solo poner a un amigo en la gerencia. Significa usar los contratos de limpieza, los servicios de alimentación, la vigilancia e incluso, escúchalo bien, las plazas de especialistas médicos como moneda de cambio para mantener contentas a sus bases electorales. ¡Qué barbaridad! O sea, la salud pasa a un segundo plano. Totalmente. Cuando la prioridad es repartir cuotas burocráticas, la retención del talento humano verdaderamente capacitado desaparece. Claro, es lógico. Un especialista brillante o una enfermera experimentada no se van a quedar a trabajar en un hospital regional donde además los salarios se atrasan 6 meses. Porque me imagino que la nómina estaba artificialmente inflada con operadores políticos que ni siquiera aportan nada a la atención médica. Exactamente. Y con gerentes que cambian cada 2 años dependiendo de quién gane las elecciones, pues cualquier intento de planificar políticas de salud a largo plazo es simplemente imposible. Es inviable. Y esa politización extrema agravó otra falla tectónica del sistema. Un concepto que resulta clave en la ontología para entender la desconexión total con el paciente. ¿Cuál es? Y el hospitalocentrismo. Uy, es una palabra un poco densa. Hospitalocentrismo. Pero asumo que significa exactamente lo que suena. Todo girando alrededor del edificio físico del hospital. Exacto. El modelo de prestación de servicios se encerró entre 4 paredes. Todo el diseño institucional, la gran mayoría de la inversión pública y privada, y hasta el prestigio médico, se concentraron en la alta complejidad. O sea, construir el superhospital. Construir grandes torres de cristal, adquirir quirófanos de ultimísima tecnología y montar unidades de cuidados intensivos masivas. Todo enfocado en lo curativo, abandonando casi por completo otra vez la atención primaria en salud.
Básicamente el sistema gastó todo su presupuesto comprando los extintores más sofisticados y caros del mundo. Construyeron estaciones de bomberos de lujo con camiones relucientes esperando para apagar incendios de proporciones épicas. Así es. Pero nunca enviaron a nadie a caminar por los barrios, a tocar las puertas de las casas para revisar si había cables pelados, fugas de gas o malas instalaciones eléctricas, para evitar que el fuego empezara en primer lugar. Es una analogía perfecta. Y si conectamos esto con el panorama general de salud, vemos la inmensa tragedia de esa ceguera institucional frente a lo que realmente le estaba pasando a la población a nivel médico. ¿A qué te refieres exactamente? A que Colombia, al igual que gran parte del mundo, en estas décadas atravesó una transición epidemiológica brutal. Las personas ya no se morían principalmente de enfermedades infecciosas agudas que tú curas con una ronda de antibióticos y ya. Claro, el perfil cambió. El país empezó a sufrir de multimorbilidad. Es decir, pacientes que enfrentan múltiples enfermedades crónicas al mismo tiempo. Alguien que sufre de hipertensión, que a la vez desarrolla diabetes y luego termina con problemas cardiovasculares. Así es. Son condiciones silenciosas, de progresión lenta. Condiciones que requieren educación nutricional continua, seguimiento constante, visitas domiciliarias y una búsqueda activa allá, en la comunidad. ¿Dónde vive la gente? Exacto. Una enfermedad crónica no se maneja eficientemente esperando de brazos cruzados a que el paciente llegue infartado o requiriendo diálisis urgente a la sala de emergencias. Que es carísimo además. Pero el sistema, atrapado en su obsesión por el extintor de lujo y ese hospitalocentrismo del que hablábamos, simplemente esperaba la crisis aguda. Una crisis que es infinita y necesariamente más costosa y, obvio, traumática para el paciente. Es una tormenta perfecta de errores sistémicos que se retroalimentan unos a otros. A ver si recapitulo bien. Tenemos un diseño matemático basado en una fantasía de empleo formal. Sí. Luego, unas aseguradoras que para sobrevivir a ese hueco se convirtieron en barreras de papel y dilatadores de pagos. Además, hospitales asfixiados financieramente que fueron canibalizados por la política local. Y para rematar, una filosofía médica totalmente reactiva, que ignoró cómo enferma realmente la sociedad moderna. Ese es el resumen del desastre. Pero lo que yo me pregunto es, a ver, ¿nadie se dio cuenta de esto hace 10 o 20 años? Por supuesto que se dieron cuenta. Las alarmas estuvieron sonando fuertísimo durante décadas. Diferentes administraciones gubernamentales vieron crecer las monumentales deudas del sistema con los hospitales. No era un secreto. Para nada. Vieron la explosión masiva de las famosas acciones de tutela, donde ciudadanos al borde de la muerte tenían que interponer demandas constitucionales ante un juez, rogando, literalmente rogando, que les autorizaran un medicamento oncológico o una cirugía vital porque la EPS se las negaba. Claro, la judicialización de la salud. El colapso no fue para nada silencioso. ¿Y la respuesta del Estado cuál fue entonces? ¿Por qué no se intervino a la estructura cuando las primeras grietas empezaron a romper las tuberías de la casa? Porque intervenir la estructura de un sistema que mueve billones de pesos, donde hay gigantescos intereses económicos y políticos creados en cada eslabón de la cadena, pues tiene un costo político altísimo. Nadie quería asumir ese costo. Así que los sucesivos gobiernos optaron por aplicar capitas de pintura sobre los muros agrietados. Hicieron reformas menores, inyecciones de liquidez de emergencia para apagar incendios mediáticos, o ajustaron regulaciones marginales. Pero toleraron y perpetuaron las fallas de fondo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Para cualquier persona analizando este tenso escenario actual, donde se debate el futuro de la salud de todo un país, ¿cuál es la utilidad real de desenterrar y diseccionar 30 años de fallas sistémicas? Es una pregunta clave. Porque, seamos muy francos, la vía fácil siempre será comprar la narrativa de que el caos de hoy es culpa exclusiva del político que está sentado en la silla en este momento. Y por eso este texto es tan valioso. Comprender esta extensa y súper compleja acumulación de daños estructurales es el único antídoto contra el populismo en políticas públicas. Totalmente de acuerdo. No es un ejercicio académico ahí para repartir culpas del pasado. Es un lente crítico obligatorio para mirar hacia el futuro. El derrumbe que presenciamos hoy es la consecuencia inevitable de una construcción apoyada en premisas que eran falsas. Matemáticas irreales. Si no se asimila esto profundamente, existe el peligro inminente de aprobar propuestas de reforma que simplemente le cambian el nombre a las instituciones en las puertas de los edificios. Claro, el riesgo de demoler la casa agrietada
para construir un edificio supuestamente nuevo, con un color de fachada distinto, pero utilizando exactamente los mismos planos defectuosos del 93. Ese es el mayor peligro. Crear una nueva entidad burocrática, llámese estatal o mixta, que reemplace a la EPS, pero que sigue enfrentando el mismo déficit absurdo, porque seguimos asumiendo que la plata va a salir de una formalidad laboral que sigue sin existir en el país. Exacto. Y bajo ese escenario, tendríamos un sistema con ropaje distinto, que tarde o temprano, en otra década, nos llevará de vuelta al mismo punto exacto de colapso, pero con un desgaste financiero y humano aún peor. Los verdaderos pilares de este colapso. Primero, caímos en una trampa original de diseño, asumiendo un país de trabajadores formales que no éramos. Así es. Segundo, las entidades aseguradoras mutaron en oficinas de contabilidad enfocadas en dilatar procesos para poder sobrevivir el mes a mes. Tercero, permitimos que el clientelismo desangrara los hospitales públicos desde adentro. Y por último, nos cegamos con un enfoque médico altamente tecnológico que olvidó una regla de oro. Que siempre es más barato y humano prevenir el incendio que intentar apagarlo cuando ya consumió todo el edificio. Exactamente. Y fíjate que todo esto plantea una pregunta final muy importante. Una reflexión profunda que va un paso más allá de lo evidente. Y que considero el verdadero desafío estructural a largo plazo. A ver, te escucho. Si todo este descalabro monumental nació del supuesto fallido de que el financiamiento de la salud debía estar intrínsecamente amarrado al trabajo formal. Sí. Y observamos que la economía global y local hoy camina agresivamente hacia el sentido opuesto, o sea, hacia los trabajadores independientes, la economía gig, el trabajo por plataformas, los freelancers. Que cada vez son más. ¿No será que la verdadera reparación estructural, la que nadie quiere mencionar, exige desconectar de una vez por todas el derecho fundamental a la salud de la dinámica del mercado laboral del siglo XX? ¡Wow! ¡Qué cambio de paradigma tan brutal para cerrar! O sea, pasar de preguntarnos cómo arreglamos el cobro de nómina de las empresas a tener que resolver el verdadero problema de fondo. ¿Cómo financiamos la vida humana y la salud sin depender de tener un contrato laboral tradicional? Es el gran reto del siglo XXI. Es un dilema monumental de verdad que cualquier sociedad moderna va a tener que enfrentar más temprano que tarde y que va a requerir muchísima más imaginación que simplemente redactar nuevas leyes con nombres bonitos. Ha sido una exploración a fondo extraordinaria, quitando las capas de ruido político para poder ver los cimientos reales de la casa con mucha claridad. Muchísimas gracias por el tiempo para desempacar este nivel de complejidad. Un gusto enorme. Y para quienes nos escuchan, la invitación queda abierta a cuestionar siempre la profundidad de los cimientos antes de simplemente admirar la pintura nueva de la fachada.